buenas noches, amigos de todo el Perú y el mundo. Este es su programa Caras de la Cultura, que nuevamente ingresa a sus hogares para brindarles lo mejor del quehacer cultural. Hoy tenemos la presencia también de un destacado representante de las ciencias y un gran catedrático universitario. Su palabra siempre ha sido para oírla con mucho respeto, y para muchos también de repente ha sido de polémica, pero lo importante es saber aprender y de repente digerir el mensaje que nos trae. Estará en una de nuestras secuencias, en la primera secuencia, buscando precisamente raíces culturales, nada menos que el doctor Virgilio Roel Pineda. Amigos, buenas noches. Nuevamente con su secuencia Raíces Culturales, gracias al patrocinio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con su rector, el doctor Luis Izquierdo Vázquez. Esta noche tenemos dos grandes invitados. En primer lugar, el doctor Virgilio Roel Pineda. Doctor, muchas gracias por venir. A sus órdenes. Y también nuestra amiga Ingrid Coylor, quien representa al movimiento indio peruano. En ese sentido vamos a invitar a Ingrid que nos dé una breve presentación sobre nuestra personalidad que esta noche estamos convocando. Buenas noches a la teleaudiencia. En esta oportunidad voy a presentar al doctor Virgilio Roel, quien es el coordinador del movimiento indio peruano y creo que no necesita muchas presentaciones. Él es autor de más de 70 libros. Él ha publicado el último libro, La crisis general de la globalización, crítica al fundamentalismo neoliberal. Creo que es uno de los más importantes de estos últimos tiempos en economía, pero también tiene una gran cantidad de publicaciones en historia, así como en economía. No olvidemos también que este año cumple 50 años como docente en San Marcos. Esa es una de las principales actividades del doctor Virgilio. Definitivamente estamos ante una eminencia y justamente el tema que nos convoca esta noche ha sido extraído de este maravilloso libro titulado Cultura Peruana e Historia de los Incas. El 21 de diciembre es una fecha especial, ancestral, doctor. Quisiéramos que nos hable sobre la fiesta de los señores o el Capac Raimi, por favor. Bueno, en primer lugar, muy gentiles las invitaciones, que agradezco yo profundamente. Efectivamente cumplo 50 años de en San Marquín, 50 años que los he desempeñado con toda gratitud institucional. En cuanto se refiere a la fecha que nosotros debíamos de conmemorar como en el pasado, ella era una de las más importantes del Tahuantinsuyo, junto con la de la fiesta de Situa, que se festejaba entre septiembre y octubre, que era el nacimiento del año, que era una fiesta dedicada a homenajear a la mujer. Pero el Capac Raimi era para hacer caballeros a los jóvenes. Se les ponía la huara, pero se hacía una enorme ceremonia en la cual se les recordaban las obligaciones que tenían frente a la sociedad de la que formaban parte. Había necesidad para esos efectos de desempeñarse en el plano del valor, y por eso se les daba una reata hecha de cuero de auquénidos. Pero también debía de ser un sabio, debía de desarrollar sus facultades creativas y por supuesto cultivar las artes y las ciencias. Y por esa razón debía de tener una rama de quinoa. Uh-huh. Se piensa que el término de Inca se derivaba de quien dominaba el arte y la ciencia del cultivo de la quinoa. Así es que eran grandes cultivadores. Con el tiempo esto se refirió a la élite que manejaba la ciencia, la cultura y el arte del gobierno. Y todas esas normas se le transmitían, se le recordaban durante estas fiestas,
que se realizaban en una huaca de las más importantes, que era el Huanacauri. El Huanacauri, además de eso, es una roca que uno debe tener en su casa, como un recuerdo de todas las obligaciones sociales que tiene que desempeñarse como joven y también como miembro de la sociedad. Así es que se trataba de una gran fiesta que para nosotros no debía de quedar en el olvido. Se piensa que el Inti Raymi es una fiesta la más importante y eso no es verdad. Era una fiesta de tercera categoría, que además de eso estaba referida a la declinación de la potencia del Sol. En cambio, el Capac Raymi es la plenitud de la potencia solar, pero no es un homenaje al Sol propiamente, sino es el homenaje a los jóvenes que acceden a la pubertad y que por esa razón deben asumir funciones sociales importantes. De ahí la importancia del Capac Raymi. El desarrollo de las fiestas era muy complicado. Claro, por supuesto, podríamos resumirlas acá si es que hay tiempo y si ese fuera el caso. Pero lo importante es señalar de que nosotros debíamos de empezar a poner en el tapete todas nuestras tradiciones del pasado, que fueron muy grandes, ¿no? Muy extraordinarias. No es posible que ahora se esté recordando festividades que no corresponden a la cultura peruana. A nuestra cultura durante este mes le corresponde la gran festividad del Capac Raymi. Claro, Y nosotros única, debíamos... ¿no? Es el 21 de diciembre, pero usted me dice no, pero que se desarrollaba durante todo el mes, ¿no? sí. Había necesidad de hacer, por supuesto, pruebas de fuerza. Inclusive se hacían guerras rituales. Ajá. Todavía se mantienen en muchas comunidades las guerras rituales. Y había que hacer demostraciones de valor, pero también de sabiduría. O sea, eran dos cosas, ¿no? Sí, por eso, le repito, se le daba una reata y además de eso se le daba el símbolo de la sabiduría y del manejo de la agricultura más sofisticada. En el Perú nosotros tuvimos la mejor agricultura que conoce la historia de la humanidad, precisamente por eso, porque se estimulaba la sabiduría, pero también todos los valores morales, ¿no? Y esos valores se expresaron en la invasión hispánica, ¿no? Usted sabe de que la historia de ese terrible periodo ha sido completamente falsificada. Ella comprendió 40 años de luchas continuas en las que se desarrollaron muchas batallas. Y en ninguna de las batallas, grandes batallas que se realizaron, los españoles les ganaron a los incas. En todas las batallas, ¿no? Sí, además de eso, sus habilidades las podían manejar también para los fines bélicos. Aprendieron a combatir la caballería y en las dos únicas batallas de caballería que hay, en las que los incas ya usan caballos, no ganan los españoles, ganan los incas. Yeah. Pero se pierde la guerra porque habían normas que había que cumplir de todas maneras. Y una de las normas es de que de septiembre a mayo no se guerrea. Hay necesidad de hacer las fiestas del Situa, de la agricultura, del renacimiento, de la vida. Y entonces las armas eran dejadas de lado y los españoles se aprovecharon de eso. Pero nunca nos ganaron una sola batalla importante. Y eso es una cosa fantástica. A raíz de eso voy a publicar un libro que debe salir de acá a 2 semanas probablemente, sobre la invasión hispánica. Sí. El término huara está relacionado con huarachicuy. Sí, el huara se refiere al pantalón. Los muchachos cuando nacen les ponen un uncu, pero en estas fiestas les ponían un pantalón. Entonces es el periodo de la pubertad del niño. Pero además de eso se le enseña a ser valiente. Y entonces hay guerras rituales. Y en las guerras rituales no se debe ceder. Deben mostrar un valor supremo, pero también deben manejar la sabiduría. Es una obligación de eso, ¿no? Las dos grandes virtudes, ¿no? El valor y la sabiduría. Cabería recordar también que en esta fecha se hacían prácticamente 3 meses de preparación, ¿no? No solamente a nivel de alimentos, sino a nivel de la vestimenta,
con trajes apropiados, zapatos apropiados, que se le iba a entregar en las huacas, en los lugares sagrados. ¿No, doctor? De repente Sí, podría ampliarnos claro. un poquito más esa información. Bueno, se le entregaba todo eso en Huanacauri. Había necesidad de ir a el cerro tutelar mayor haciendo una demostración de capacidades físicas. Luego se pasaba una noche en las faldas de la Huaca y esa noche se le daban instrucciones respecto de las obligaciones que se tenían en la sociedad. Obligaciones frente no solamente a la comunidad, sino también a todos los pueblos del mundo, porque se pensaba que la humanidad constituía una sola gran comunidad, ¿no? Con toda la pacha, no se tenía el sentido individualista que nos ha inculcado una sociedad tan bárbara como la occidental. Claro, eran varios jóvenes que se reunían, ¿no? Todos los jóvenes. ¿A una edad adecuada? Sí, los jóvenes que llegaban a la pubertad. Ya entre 12 y 15 años Sí, más o Sí, menos, 18 ¿no? más o menos. O sea, Y todo lo que entonces cumplían de edad. todos, sí, y Una edad tenían que aproximada. hacer un ejercicio muy duro y durante el día, sí, después de haber pasado una noche en la que se le daban normas, tenían que subir a la huaca corriendo y en la parte superior se le entregaban todas las insignias, ¿no? No solamente, por supuesto, las insignias de la sabiduría y el valor, sino también se le armaba como si dijéramos caballero. Después volvían al pueblo, en donde frente a las huacas, a las momias de los antepasados y a los padres y madres de la comunidad, todos ellos recibían normas y luego debían de recibir azotes, y recordándoles de que esas normas no eran obligatorias de parte de ellas. Y eso lo hacían los padres y las madres de todo el pueblo. Y al final había una gran fiesta, por supuesto, ¿no? Porque todo en el pasado peruano terminaba en grandes festividades, a través de las cuales se afianzaba la unidad de la población. Las fiestas tenían esa connotación. Y eso es lo que se mantiene como un valor en el Perú, ¿no? Las grandes fiestas rituales que se hacían por todo el pueblo, con la participación de todos. Correcto. Adelante. En estas fechas podríamos decir que ha habido un gran avance en ese sentido, debido a que hay algunas organizaciones indígenas que ya están reafirmando estas nuevas prácticas o reviviendo estas prácticas rituales. Claro que no todavía ese nivel, quizás, no sé, el doctor nos dirá hasta qué nivel vamos a poder recuperar, no sé si los golpes serán necesarios en estos tiempos. Sí, hay algunas comunidades que todavía mantienen algunas, por ejemplo el chiaraje es todavía una guerra ritual que se mantiene en las comunidades del sur, pero también hay algunos lugares en los cuales todavía se les dan normas muy rígidas a los jóvenes. En todo caso, todos los elementos apuntan en el sentido de que nosotros, para reafirmar nuestra cultura, debemos de volver a poner en el tapete nuestras viejas costumbres. Una de ellas, por supuesto, es festejar durante todo el mes de diciembre el Capac Raimi. Además de eso, es un lindo nombre, que no sé cómo no se usa. Bueno, se ha tratado de destruir toda nuestra cultura. Y además de eso, se han inventado festividades de segunda categoría, como el Inti Raymi, por ejemplo, que por supuesto no era la fiesta más importante. Las dos más importantes eran Situa, septiembre, octubre, y el Capac Raimi, ¿no? Correcto. Amigos, ha sido una demostración de cómo antiguamente nuestros antepasados celebraban el valor de la juventud y también la sabiduría. Le agradecemos, doctor Virgilio, Ingrid, muchas gracias por venir. Yo creo que ustedes deben ser invitados para otra oportunidad sobre un nuevo tema importante. Muchas gracias, amigos. Eso. Gracias.